Dios los bendiga a todos mis hermanos que nos están viendo por medio del internet. Ahora tenemos este nuevo mensaje, esta nueva predicación, que se titula Con trabajo se salva el justo. Dígale que está a su lado. Con trabajo se salva el justo. Con trabajo se salva el justo. Ok. Entonces esta predicación que voy a dar no es para juzgar a nadie. Todos los que me están viendo, no estoy juzgando a nadie. Estoy predicando para que aprendamos juntos, ¿verdad? Y para que seamos mejores cada día. Ok, empezamos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 al 19, se lee de esta manera. Empiezo. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es el versículo 17. Quiere decir, mis hermanos, que si el juicio comienza por la casa de Dios, comienza por nosotros, quiero que entiendan ustedes que es por amor. Por amor. Porque la Biblia dice que Dios, al que acepta por hijo, a ese azota. O sea, a ese corrige. Por lo tanto, el Señor empieza con sus hijos y nos empieza a corregir. Porque si no somos corregidos, entonces, mis hermanos, vamos a andar por ahí en el mundo pregonando y diciendo soy cristiano. Pero con nuestros actos negamos a Dios Todopoderoso. Negamos a Dios Todopoderoso con nuestros actos. ¿Cómo queremos que Dios no nos corrija si Él nos tiene que corregir? A mí Dios me ha corregido muchas veces. Vergüenza deberé tener decirlo, pero es la verdad. Porque estoy en un proceso, como todos ustedes lo están, en el cual nosotros, mis hermanos, acabamos haciendo lo que no queremos. Ahorita se me vino, como siempre que predico, se me vienen versículos. Se me vino Romanos 7, ¿qué es Romanos 7:23? Vamos a ver. Para que vean que todos, lo que es todos, necesitamos del Creador. Todos necesitamos de Dios. Dice el apóstol Pablo aquí, en Romanos 7, versículo 23. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así muchos de nosotros queremos ser santos, queremos vivir en santidad delante de ese Dios todopoderoso, porque le amamos, porque le adoramos. Pero tenemos que entender nosotros que dentro de nosotros hay una guerra. Y tú dirás, ¿cómo que dentro de nosotros hay una guerra? ¿Por qué? Porque tú y yo nos repartimos en tres: espíritu, alma y cuerpo. Y resulta que la carne tiende a desobedecer, tiende a no obedecer a Dios. Jesús mismo le dijo a los apóstoles,
en una ocasión que la carne era débil. Y aquí el apóstol Pablo está hablando, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así nosotros, en veces le hacemos caso a esta carne, en vez de hacerle caso a Dios. Y acabamos pecando. Pero a mí me gusta lo que el mismo Pablo relata más para abajo. Me gusta porque eso me da más ánimos y más fe a seguir adelante en el Evangelio. Pero aquí estamos viendo que todos necesitamos de Dios. No hay ni un ser humano, aunque sea profeta, aunque sea el más ungido del mundo, necesita de Dios para poder hacer que la carne se doblegue ante el Creador. En el versículo 24 dice: miserable de mí, santo Dios, siento tu presencia, Padre. Oh, santo Señor. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué está diciendo esto? Porque en el mismo Romanos hay otra escritura que dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo nos está viendo, nos está haciendo como que nos está provocando a que nos miremos en un espejo. Pero en ese espejo no te vas a ver exactamente tu imagen, sino que en el espejo vas a ver tu carácter, vas a ver tu vida espiritual. Y tú, como vas a verte, vas a saber que estás haciendo mal, en lo que estás haciendo mal. Y llega un momento en que sí nos sentimos como miserables. Yo a veces me he sentido como un microbio delante de Dios. Y le digo: Señor, perdóname, porque he pecado contra ti, papá. Porque no hay nadie que me diga a mí: yo no peco. Porque el que sea libre de pecado, que es el primero en arrojar la primera piedra. Entonces esas palabras que el apóstol Pablo estaba hablando aquí son palabras que hacen ver tu carácter, son palabras que hacen ver tu término espiritual delante de Dios. Pero al mismo tiempo esta palabra es medicina para nuestros huesos. Y es medicina para nuestro espíritu y alma. Es medicina. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene un porqué. No está escrito aquí en la Biblia nomás porque está escrito. Pero como dice aquí: miserable de mí, en el versículo 4, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miren lo que dice el 25. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero el mismo Pablo hay en otra escritura que nos dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tenemos que llegar a la estatura del apóstol Pablo para llegar a la estatura de Jesús. Aunque podamos decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay una guerra dentro de ti. Todos los cristianos te matamos en guerra. Dentro de ti y dentro de mí hay una guerra. Diario hay una guerra. En esa guerra luchamos con nuestro propio carácter, luchamos con nuestra propia mente y luchamos con nuestra propia vida espiritual. Porque el espíritu que Dios puso en ti y en mí
ese espíritu se comunica con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, perdón, porque el espíritu que nosotros tenemos es fuerte y la carne es débil. Hay una guerra, mis hermanos, que tenemos que entenderla. Pero también tenemos que entender que al Pablo, al decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, quiere decir que esta guerra la podemos vencer. Quiere decir que nosotros, mis hermanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios nos ama a todos y a cada uno de nosotros. Entonces vamos a regresarnos, mis hermanos, a Primera de Pedro, donde estábamos, capítulo 4, versículo 17. Ya leí el 17, pero por volvernos a ubicar lo voy a leer. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Porque quizás tú como cristiano dirás, Señor, pero ¿por qué aquel amigo o amigos que tengo tienen un trabajo mejor que yo y no son cristianos, son impíos y tienen de todo? ¿Y por qué yo, que soy tu hijo, aquí estoy, lleno aplicación aquí, lleno aplicación allá, hago esto, hago aquello? Examínate, porque Dios te está azotando, te está corrigiendo en algo. Por eso lo está haciendo. Y tú dices, ¿pero por qué a mí? Porque tú eres su hijo, los otros no son sus hijos, son creación nada más. Cuando ellos vengan a Cristo Jesús, serán adoptados también como hijos. Pero mientras que lo sigan rechazando, son creación. Por lo tanto, examínate. ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Qué te quiere decir Dios? Examínate. Para que no te pierdas. Y verás tú que Dios te va a abrir puertas. Te va a abrir puertas. Puertas donde tú puedas tener tu trabajo. Pero si tú te comparas con un impío, hay mucha diferencia. Porque a ti se te va a corregir porque eres hijo. ¿Tú crees que yo puedo ir y corregir a alguien allá en la tienda, a alguien que no conozco? Hasta la policía me van a querer echar. Pero si yo corrijo a alguien en mi casa, va a ser entendido. Entonces Dios, mis hermanos, nos ama y está comenzando por su pueblo, porque lo está preparando para un evento gigante. Viene un evento aquí en la tierra muy poderoso. Se está anunciando por todo internet y se está diciendo que algo grande viene. El mundo está asustado, el mundo tiene miedo. Dicen que algo grande viene, que nos preparemos a nivel mundial. Pero la gente no está hablando de algo espiritual. Ellos están hablando de algo catastrófico, que algo viene. Que ya se están preparando, FEMA se está preparando con muchas cajas, porque muchos van a morir. Pero la iglesia no se está preparando para eso. La iglesia se está preparando para un acontecimiento que viene muy grande. Viene un acontecimiento en el cual les voy a decir cuál es. Viene un avivamiento global. Viene un avivamiento global sobre la faz de la tierra. Viene un avivamiento donde todos van a ser levantados. Viene un avivamiento, mis hermanos, que va a haber un poder del Espíritu Santo sobre todo creyente. Mucha gente se va a empezar a convertir. Y después de eso, mis hermanos, viene el glorioso rapto de la iglesia que estamos esperando. Aunque muchos no lo crean y aunque muchos no lo crean. Pero viene, mis hermanos. El versículo 18 dice, y si el justo
con dificultad se salva. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Por eso, si alguno me está viendo en la internet, si alguno me está viendo que usted aceptó a Cristo hace años, pero ya usted decidió dejar el cristianismo y ahora vive como un impío, arrepiéntete y ven a los pies del Señor, porque Él no quiere que te pierdas, porque Él te ama. Ahora, si hay alguien que te han hablado muchas veces del Evangelio y tú no has querido, tú has rechazado, déjame decirte lo que dice Lucas, que tampoco están mis notas, pero se me vienen aquí al corazón estas citas. Lucas 10:16. Fíjate lo que dice. Fíjate. Si a ti te han hablado y has rechazado muchas veces, entonces tú prepárate para lo peor. Dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha a quien me envió. Ahora se los voy a leer en castellano para que lo entiendan. 10:16. El que no te ha oído tú, a ti, que le has hablado palabra de Dios, no te ha rechazado a ti, ha rechazado a Jesucristo. Y el que ha rechazado a Jesucristo, ha rechazado al Padre que lo envió. Es lo que está diciendo esta palabra. Entonces, si tú quieres seguir en una vida de pecado, nos duele. Quisiéramos que vinieras a esta vida espiritual. Así como le dicen los protestantes, los hermanos separados, pero que tenemos un amor por todo el mundo, que amamos a todos. Por eso te invitamos a que vengas a los pies de Cristo. Y no que vaya a dejar la predicación a un lado, sino que yo me dejo de guiar por Dios. Quiero orar por ti ahorita. Si tú quieres aceptar a Cristo Jesús, sí, tú que me estás viendo. Si quieres aceptar a Cristo Jesús, haz esta oración junto conmigo. Inclina tu cara en reverencia al Creador. Y di junto conmigo: Señor, yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio, Señor, a todo pecado que he cometido, a toda maldad. Yo renuncio, Señor, a toda religión hecha por hombre. Yo renuncio, Señor, a todos los ídolos, Padre, porque tú no quieres que nomás te amemos a ti y no a las imágenes, Señor. Yo renuncio a todo eso. Y, Señor, yo te acepto en mi corazón. Entra en mi vida, mi Señor, y hazme una criatura nueva y hazme tu hijo, Señor. Yo te acepto, Padre, en mi corazón. Si hiciste esta oración, empieza a buscar una iglesia. Porque mira, para que sepa lo que hiciste, te voy a llevar a Romanos 10:9. Versículos 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea que tienes que confesarlo para que seas salvo. Aquí lo dice, no lo digo yo. Tenemos que confesarlo con nuestra boca. Y el versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Y Dios te bendiga, amado. Si ya hiciste esta oración y creíste junto con nosotros, ya estás dentro del reino de Dios. Seguimos en la predicación. Entonces, estábamos en el versículo 18 donde dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? Quiere decir, esta palabra nos está diciendo que si con trabajos el creyente, el cristiano que hizo esa confesión se salva, con trabajos, no hay oportunidad para ninguno que rechazó a Jesús. Es lo que está diciendo aquí. Todo aquel que rechazó a Jesús, todo aquel que no confesó, no hay manera de que sea salvo. Porque hay muchos que dicen, no, que yo que yo aquello, y que se hacen su propio Dios. Se hacen su propio Dios. Y muchos que dicen, no, yo creo en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. Yo sé que hay un Dios creador allá en el cielo, pero el de la Biblia no creo. Ay de ti. Es como si tu papá te manda una carta a ti. Quiere decir que tú estás aquí en Estados Unidos. Quiere decir que no existe la tecnología como ahorita. Nos vamos a 50 años para atrás, por decir. Y te manda una carta a tu papá. Y te dice tu papá, hijo mío, esto y esto. ¿No le vas a creer esa carta entonces? Porque quieres que tu papá te hable audiblemente. Pero acuérdate, no está la tecnología. Y quiere decir que ni teléfono ni nada. Que nomás existe el telegrama ¿cómo se dice? Cuando se llevan las cartas, pues eso, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Cartero, ¿no? Cartero. Entonces, tú lees la carta y no vas a creer en esa carta porque no oíste a tu papá. Yo te aseguro que tú vas a creer porque conoces la letra y sabes que fue él. Así nosotros los hijos de Dios sabemos y conocemos que aquí están las huellas del Espíritu Santo. Sabemos que todo fue inspirado por él. Por eso es que los cristianos no es que seamos fanáticos. Creemos a ojo cerrado en su bendita palabra, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, si tú eres de los que dices así, que crees en Dios, pero no en el Dios de la Biblia, déjame decirte que eres un pobre y desnudo, porque tú no estás creyendo en la palabra de Dios. Pero si tú eres uno de los que dices, pues es que yo ya tengo mi religión, la religión no te salva. Lo que te salva es la sangre del Cordero que derramó en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros invitamos a que vengan a Cristo Jesús. El versículo 19 dice, de modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué quiere decir? Que diariamente nos tenemos que encomendar a Dios. Todos los días nos tenemos que encomendar a Dios. Todos los días. Porque Él es el que da y es el que quita. Él es el que bendice. Así es que nos tenemos que encomendar a Él todo el tiempo. Dice Proverbios 4:31. Vamos a Proverbios antes de Hebreos. Proverbios 4:31. Proverbios 4:31. ¿Están ahí? Dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Santo Dios. Ay, Señor, qué bueno eres de veras. Cuando les dije ahorita se van a sorprender. Esta cita bíblica yo ni la tengo en mis apuntes.
Y no me salió así. Ni me la sé de memoria ni nada, nomás salió así. Y encaja con la predicación. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. ¡Ah! Santo, me sorprende, Señor. Eres poderoso, Padre. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Oigamos la enseñanza de nuestros padres, porque nuestros padres nos van a enseñar las enseñanzas del Cordero. Todos los que están aquí, que son padres, a sus hijos les enseñan de Dios. Las madres también. Y a nosotros nos enseña el Padre Celestial. A través de su Santo Espíritu nos enseña. Nos enseña su palabra. Porque el Espíritu Santo es el Maestro. Hubo un momento en que el Señor Jesús le dijo y relató estas palabras y dijo: a nadie os llaméis maestros. ¿Por qué dijo eso? Porque el Maestro es el Espíritu Santo, es el que está aquí, es el que nos enseña. Pero también hay que entender que en Efesios 4:11 el Señor constituye 5 ministerios y entre ellos pone maestros y pone evangelistas, pastores, profetas, apóstoles. Y no quiero que se me confundan, que se está contradiciendo porque la otra vez dijo que los apóstoles ya no existen. No. Escúchenme, yo estoy diciendo aquí de los 5 ministerios. El apóstol ahorita no es los apóstoles que ustedes oyen en el internet, que el apóstol fulano, que el apóstol, hasta apóstoles las mujeres hay. No. Escucha, un verdadero apóstol son los misioneros. Esos son los verdaderos apóstoles. Para mí, no hay apóstoles. Y si hay, son los misioneros. Te platico un poco de un misionero. Cuando yo fui evangelista y anduve en México y anduve en la sierra de Michoacán, en Paracho, Michoacán, hablándole a las indígenas allá. Ese misionero tenía 25 años. Escucha, 25 años de misionero. Y yo le hice esta pregunta a ese misionero. Era un anciano ya de 75 años. Le dije: oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Este misionero era el que me llevaba a las iglesias a predicar. Dice: sí. Le dije: oiga, le dije, hermano, le dije, ¿usted cree que todavía existan los apóstoles? Y este misionero humildemente me contesta y me dice: esos son apóstoles modernos. ¿Qué me quiso entender? No, hijo, es lo que me quiso entender. Y ahí comprendí, aunque él no le dijo, comprendí yo que el que tiene la misión de un apóstol son ellos, los misioneros. Porque él me relató a mí, no de esa ocasión, en otra ocasión, me dijo varios testimonios, entre ellos me dijo que era el trabajo de un misionero. ¿Cuántas veces había estado él en peligro de muerte? Donde autoridades lo querían colgar, golpear, acabar con su vida, no una, muchas veces. Donde él decía que tenía que cruzar montes caminando a medianoche. Y este misionero me platicó, estoy platicando algo leve, me platicó mucho. Y dice que él iba a un pueblo de Oaxaca, pero para llegar más rápido, en la madrugada tuvo que él que atravesar un monte para cortar camino y llegar allá. Dice que él oía cuando se oían animales
feroces. Y dice él que él nomás le decía a Dios: Señor, tápale la boca a estos animalitos para que no me hagan daño. Y aquel hombre seguía caminando con aquella fe, dejando en su casa de 6 a 7 hijos y a mujer, saliendo a llevar el evangelio sin saber cuándo iba a regresar, que podía pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses sin ver a sus hijos, pero él iba a servir a Dios. Pues dice que cuando iba en el monte, de repente se le aparece un perro negro enfrente, y este perro tenía una estatura muy grande, muy alto, y los ojos eran de lumbre. Y yo le pregunté al misionero, le dije: ¿qué hizo usted, hermano? Me dice que él le dijo al perro y le dijo: retírate de mí, Satanás, desaparécete, perro. Y dice que aquel perro se desvaneció, porque este misionero iba con el poder de una misión para trabajar para Dios. Y dice que cuando llegó a aquel pueblo, llegó a una iglesia y le dijo al pastor de aquella iglesia, allí en Oaxaca, yo no me acuerdo el nombre del pueblo ahorita, no lo recuerdo. Y dice que le dijo al pastor: vamos a cerrar toda la cuadra y vamos a hacer un evento grande aquí, vamos a hacer una campaña. Y el pastor voltea a ver con miedo a los líderes, porque sabía que no se podía hacer eso. Los podían matar a machetazos. En aquel tiempo, les estoy hablando, hace como, que me platicó eso, hace como 21 años. Que pasó, no sé, quizás más tiempo que haya pasado eso. ¿Acaso que me dijo? Que le dijo él al pastor que quería hacer eso. Y el pastor le dijo: pero es que no se puede hacer eso. El gobierno no nos lo permite. El misionero dice: aquí el que tiene poder es mi Dios, y si yo digo que se va a cerrar aquí, se va a cerrar. No, pero que mire, no. En eso dice: tú y tú, vayan conmigo a la oficina de, ¿cómo se le dice? ¿Los mandan a los pueblos? Al municipio, pero ¿cómo se le dice el que manda? El presidente municipal. Vamos a hablar con el presidente municipal y le vamos a decir que nos dé permiso de hacer esto. Y dice que este misionero, fíjate, está fuerte esto, para que vean. Por eso les digo que eso para mí sí son apóstoles. No, que estos, porque abren 2 o 3 iglesitas aquí con el dinero que le quitan a la misma gente. El apóstol fulano. Vergüenza deben de tener, de quitarle dinero a la gente nomás así. Yo entiendo lo que es bíblico, pero o sea, unos que sí se pasan. Bueno, total, mis hermanos, que el misionero se lleva a estos 2 hombres, a estos 2 hermanos, para hablar. Se me olvida en la oficina, el presidente municipal. Y llegan, y antes de entrar a la presidencia, dice que estaban como 4 policías. Y que dice: ¿usted a dónde va? Vengo a hablar con el presidente municipal porque yo soy cristiano y voy a hacer un evento, voy a cerrar toda la cuadra en tal parte. Se enfurecieron estos hombres como demonios. Lo agarraron. Esta no es Biblia, para que no piensen que es Biblia. Lo agarraron, esta es su cabeza. Y estaba una pared de bloque. Los otros 2 corrieron y lo dejaron solo el misionero. Pero el misionero, armado de la armadura de Dios, armado con el Espíritu Santo, no temía por su vida ni nada. Lo agarraron y dice que corrieron así para estrellarlo contra la pared. Querían matarlo. Pero dice que cuando iba, entre ellos iba uno, era de los 4 policías, había uno que era el jefe. Y dice que cuando este jefe, precisamente el jefe lo llevaba para estrellarlo de cabeza ahí, lo quería matar. Dice que de repente, cuando iba llegando a la pared, fíjense lo que pasó. Los 3 policías que estaban bajo el mando de este que llevaba al misionero, sacaron su pistola y la apuntaron al jefe y le dijeron:
suéltalo o aquí te volamos. El misionero, cuando me estaba platicando todo esto, se le salían las lágrimas y decía: ¿crees tú que yo no debo de llorar por esto? Dios me libró de la muerte muchas veces, me estaba diciendo. Y dice que aquellos policías le dijeron a su jefe: suéltalo, si no aquí te volamos. Que aquel hombre les dijo: ¿saben a quién están hablando? Soy su jefe, ustedes tienen que obedecer mis órdenes, quítense de ahí. Dice: no nos quitamos. Suelta a ese hombre santo de Dios. ¡Santo de Dios! ¿Cómo Dios protege a sus hijos? Cuando Dios te manda a hacer algo, no hay diablo que te pueda detener. Y resulta que aquel hombre tuvo que soltarlo a fuerzas. Y le dijeron: ya suelto. ¿Que qué quería? Que ya les dije: voy a hacer esto y esto allá en tal lado, en mi iglesia. Pasa para adentro y dile al presidente. Y el presidente municipal, enfurecido, y dijo él: pues quieras o no, yo voy a hacer eso. Y se fue y hizo ese evento. No hubo diablo que lo detuviera. Antes de que yo fuera para México y conocer a este gran hombre, igual, el diablo me habló a través de una mujer a mí y me dijo estas palabras. Me dice: Pedro, porque yo me llamo Pedro, dice: Pedro, cuando tú subas al avión, el avión se va a caer. Sentí que me estaba hablando el mismo diablo. Pero yo no tuve miedo y me subí al avión con mi hija y mi hijo. Y efectivamente, perdón, con mi hija, con mi esposa y mi hijo, aunque tienes mi hija, así que todavía tengo mi hija. Bueno, total que en el avión, mis hermanos, ya iba para abajo, iba así. La gente como loca gritando, porque el avión ya se iba a estrellar. Tal como había dicho aquella mujer que no, me dijo que yo no iba a llegar, porque el avión se iba a estrellar. Pero yo, sabiendo en quién creo, sabiendo que iba bajo la mano de Dios omnipotente, le dije a mi esposa: tú y yo sabemos quién es el que estaba provocando que el avión se cayera. Nos tomamos de la mano y empezamos a orar. Me acuerdo que mi niño tenía como 2 años en aquel tiempo. Hace como 21 años, 22, por ahí aquel tiempo. Más o menos. Mi hijo nomás decía: cae, 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 cae. Oramos. En visión miré yo esto. Si no me cree, pues no me crea. Pero el que me crea, qué bueno. En visión miré cuando estábamos orando como un ángel muy grande se metió abajo del avión y levanta el avión de ir así, el avión clavado así, lo levanta y lo sube otra vez. Y el avión volvió a su normalidad. Entonces la gente ya estaba contenta. Cuando llegamos a nuestro destino, la gente se bajó corriendo, con ansias de bajarse de aquel avión. Se los estoy contando no exactamente cómo es, porque duraría más tiempo. Pero yo más quiero enseñarles el poder de Dios, para que vean el Dios poderoso que tenemos. Y volvemos a la predicación. Leímos Proverbios 4:1, donde dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Pero ahora el versículo que yo quería dar es Proverbios 11:31. Pero esto salió de mi boca, el de Proverbios 4:1, y también encajó. Ok, Proverbios 11:31. Dice: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador.
Mis hermanos, hay gente que dice, que no es creyente y dice que todo lo que tú hagas, aquí en la tierra lo vas a pagar, y tienen razón. Cuando tú ofendes, alguien más te va a ofender. Cuando tú eres malo con alguien, alguien más va a ser malo contigo. Por eso es necesario que nosotros nos esforcemos a ser mejores delante de Dios. Pero también aquellos que son de Cristo y que hacen el bien, la Biblia nos habla de un galardón en el cual Dios nos va a galardonar por nuestros actos aquí en la tierra. Qué hermoso va a ser aquel día cuando estemos con nuestro Padre en ese hermoso día. Que nuestro mejor galardón es nuestra salvación, puede decir uno, pero en sí nuestro mejor galardón es estar en la presencia de ese Dios todopoderoso, toda una eternidad. Pero si se nos hace hermoso a nosotros ver cuando nuestros hijos reciben un trofeo porque ya se graduaron de la escuela y estamos contentos porque recibieron su galardón. Imagínate tú, si aquí en la tierra te gozas con ese galardón, qué gran gozo va a ser con el galardón que Dios nos va a dar allá en los cielos. Va a ser tremendo, déjame decirte. Hebreos 4:1. Amén. Hebreos 4:1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no verlo alcanzado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuidemos nuestra salvación con amor y temblor, porque el reposo que está hablando el Señor aquí es el reposo en Él, reposar en un término espiritual en Él, reposar con Él, estar con Él toda la eternidad. Eso es hermoso lo que dice Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no verlo alcanzado. Eso está tremendo. Y ya por últimas, 1 Corintios 10:12, en lo cual ya algunos se lo saben de memoria. 1 Corintios 10:12, que dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Lo repito. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mis hermanos, hasta aquí con esta predicación. Dios me los bendiga.